Bueno, el título de la conferencia es Internacionalización de la actividad de proyectos y dirección de obra, el caso de IDOM. La verdad es que voy a intentar hablar un poco más, no solo de la internacionalización, sino de lo que ha pasado en el sector de la ingeniería, de los servicios profesionales de ingeniería, desde el año 2005 hasta ahora, más o menos. El final de todo eso probablemente es la internacionalización, pero antes han ocurrido otras cosas y creo que no tiene mucho sentido hablar de internacionalización si no nos remontamos unos años atrás y vemos lo que era este sector en España en el año 2000-2005 más o menos. Entonces, la charla más o menos está así estructurada. Si queréis en cualquier momento me podéis interrumpir para comentar o preguntar cualquier cosa. No hace falta que esperéis hasta el final. Como decía, más que hablar solo de internacionalización, prefiero hablar un poco de lo que ha ocurrido en España en el sector de la ingeniería desde el año 2005 hasta ahora. ¿Por qué desde el año 2005? Bueno, porque en el 2005 había una situación económica boyante, con crecimientos del 4 o 5% del PIB. Nadie avisaba de nada, por mucho que ahora todo el mundo sabemos contar exactamente todo lo que ha pasado en la economía. En el año 2005 nadie preveía lo que pasaría luego. El sector era boyante, la situación era pues no estable, realmente muy creciente, y había trabajo para todos. Y justo en aquel año, en IDOM, decidimos cambiar lo que estábamos haciendo y mirar fuera. Y consecuencia de eso es lo que somos ahora. Si no lo hubiéramos hecho entonces, probablemente no podría venir a explicar aquí nada porque a lo mejor no estábamos en ningún otro país, ¿no? Entonces, por eso he elegido el año 2005. ¿Cuál era la situación del sector en el 2005? Bueno, pues en cifras están ahí más o menos las principales empresas que en aquel momento había en España por número de empleados y por facturación. Estos datos son datos públicos, están en muchos sitios. Yo los he obtenido de esa página web que veis ahí, que es la Sociedad de Ingenieros Consultores de Suecia, Noruega y Finlandia. Es la Asociación Nórdica de Consultores. Podéis entrar y allí están gratis y a disposición de todos un informe anual desde el año 2000 o 1998, me parece, sobre el sector de la arquitectura e ingeniería en los países nórdicos, en Europa, y hace una pequeña referencia a las 10-15 empresas más importantes del mundo. De ese listado he sacado estos datos. Como podéis ver ahí, pues hay empresas bastante conocidas por todos, pues Sener, Técnicas Reunidas, IDOM, Eptisa, Tipsa, Prointec. Podéis ver un poco el tamaño que tienen y la facturación. Gráficamente, si ponemos en un eje las personas y en el otro la facturación, obtenemos esta nube de puntos. Podéis ver que hay una línea más o menos, una correlación directa entre personas y facturación para casi todas las empresas, excepto para 3 que empezaban a salirse de esa correlación, que eran Sener, Técnicas Reunidas e IDOM, por la sencilla razón de que ya entonces estas 3 empresas hacían proyectos llave en mano y en su facturación incluían tanto los honorarios por servicios profesionales como los honorarios por proyectos llave en mano, donde se incluye la construcción y la compra y puesta en funcionamiento de equipos. En estos momentos, si miráramos la situación actual, pues por ejemplo Técnicas Reunidas ya no estaría y estaría muchísimo más arriba, porque Técnicas Reunidas se dedica ya solo prácticamente a servicios llave en mano, haciendo plantas de generación eléctrica por casi todo el mundo. Cotiza en bolsa y tiene una facturación que ahí mismo supera los 4.000 millones. Sener está a medio camino e IDOM hemos dado un pasito más, pero todavía seguimos haciendo nuestra mayor actividad son los servicios profesionales y no la ingeniería llaves mano. Esto era en España, pero en el mundo también en el año 2005 teníamos esto. Si antes eran las principales empresas españolas del sector, estas son las principales empresas del mundo en aquel momento. Como veis, el orden de magnitud es multiplicar por 10 directamente. Hay empresas, o había empresas en el mundo de 27.000 personas, 18.000, 16.000. Ahora también siguen así. Hay empresas de 40.000, 35.000 personas solo en servicios profesionales. Alguna también hace llaves mano, pero muchas de ellas son solo en servicios profesionales y están por todo el mundo. Y para verlo más claramente, si lo ponemos también en un gráfico, una nube de puntos, pues podéis observar que el sector en España era eso en el año 2005. Las 8 o 10 empresas más grandes de España tenían esa dimensión comparada con las que había en el mundo.
Y viendo esto es como nosotros pensamos, o pensaron nuestros jefes, que había que hacer algo distinto, que no podíamos seguir mirando el mercado que había en España porque no era una referencia adecuada, había que mirar fuera. Si fuera de España había empresas capaces de facturar 10 veces más que nosotros y tener 10 veces más de personas, sería por algo, sería porque eso se podía hacer. Y entonces fue cuando decidimos dar un salto adelante y mirar no hacia el mercado nacional, sino mirar hacia el mundo y ver qué hacían las grandes compañías de ingeniería de todo el mundo. Para terminar con el sector en el 2005, además de los datos de personas y facturación, otras características del sector eran más o menos estas. Puede haber alguna más, pero bueno, yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que todavía ahora incluso hay bastante diferenciación por especialidades. Hay pocas ingenierías de servicios multidisciplinares y diversificadas. La verdad es que lo más habitual suele ser que las ingenierías pues sean o de civil, o de industrial, o agrícolas, telecomunicaciones. Hay alguna que se ha empezado a diversificar. Los arquitectos también van por su cuenta. También hay algunas empresas de arquitectura y gabinetes de arquitectura que se han empezado a unir y a trabajar con ingenierías, pero básicamente había una cierta diferenciación por especialidades. El ámbito geográfico de casi todas era local. Sinceramente no tengo los datos de exportaciones en el año 2005, pero realmente era muy bajo. Nosotros estábamos por debajo del 20% y salvo Técnicas Osener no creo que nadie estuviera por encima de esas cifras. Las empresas, como habéis podido comprobar, eran no ya de tamaño reducido, de tamaño muy reducido, porque si las 10 más grandes eran las que hemos visto, pues las demás imaginaros, ¿no? Además, entonces y también ahora es un sector con muy bajas barreras de entrada. Realmente no hace falta nada para montar una empresa de servicios profesionales más que tener un título de ingeniero. No hace falta ni capital, ni instalaciones, ni patentes, ni nada. Con nuestro conocimiento podemos montar una ingeniería. Se empezaba a ver ya la integración de contratistas e instaladores. Con esto quiero decir que ya entonces se veía que el instalador quería vender o regalar en algunos casos el proyecto. Esto es una situación que ha seguido hasta ahora y que seguirá, donde pues en ciertos proyectos de ingeniería, llamémosle sencillos, es fácil que cualquier contratista, cualquier instalador, pues por un poquito más de inversión, contrata a 2 ingenieros, monta una pequeña oficina técnica y trata de vender o de ofrecer a sus clientes como una ventaja adicional a su instalación, pues yo te hago también el proyecto, te hago la legalización. Entonces, bueno, pues es una competencia distinta que durante muchos años no entró, pero que desde el año 2000 más o menos o por ahí, pues cada vez más, por lo menos nosotros empezamos a ver que sin que el cliente pidiera un proyecto llaves mano, había contratistas, había instaladores que lo ofrecían, haciéndonos, lógicamente, a todos los ingenieros y a todas las ingenierías una competencia, si no desleal, sí seguro que desigual, porque los márgenes con los que trabaja un instalador o un contratista son totalmente distintos a los que trabajamos las ingenierías, con lo cual podían ofrecer costes sensiblemente menores. Como consecuencia de todo eso, la competencia aumentaba rápidamente. La conclusión entonces, ¿cuál era? Pues es bastante clara, ¿no? Que mientras el mercado sea grande, pues habrá tarta para todos, habrá pastel para todos y no pasará nada. Pero en cuanto se empiece a reducir, pues habrá que diferenciarse de alguna manera o habrá que salir fuera, algo habrá que hacer porque no habrá mercado para todos, ¿no? Esa es la conclusión de la situación en el 2005 y eso es, junto con la mirada al exterior, lo que nos llevó a IDOM a salir. Aquí he tratado de poner gráficamente el salto que hay que dar, ¿no? Hay que pasar de hacer unos servicios o vender unos servicios tradicionales de proyecto y dirección de obra más o menos, que en casi todos los casos, no nos podemos engañar, tienen poco valor añadido, a hacer otro tipo de productos con mayor valor añadido y probablemente en un mundo global. Lo que no tiene mucho sentido es tratar de vender lo mismo que hacemos aquí en un mundo global, porque si que hay competencia, en el mundo hay más competencia todavía. Entonces, ir al cuadrante que está en blanco realmente no tiene mucho sentido ni es sostenible. Porque ¿cuál es la actual? Seguimos en un mercado con nulas barreras de entrada, hay multitud de competidores locales de tamaño medio y pequeño, la mayoría de los contratistas e instaladores
siempre que pueden se integran y tratan de hacerte la competencia o de llevarse su trabajo ofreciendo más cosas, y una de las cosas que más ofrecen pues son los proyectos. Se ha producido una reducción drástica del tamaño del mercado nacional y además no solo ha reducido el mercado como tal, sino que dentro de ese mercado la cuota de los servicios tradicionales, de los proyectos de dirección de obra, es todavía menor. ¿Por qué? Porque mucha parte de ellos se la llevan ya estos contratistas e instaladores. Por otro lado, la legislación es cada vez más compleja y en proyectos que antes intervenían una o dos especialidades distintas, pues ahora tienen que intervenir 3 o 4 y hay más temas ambientales y hay más temas de telecomunicaciones y hay muchas más cosas que antes o no había o tenían menos importancia. Por otro lado, también, un poco a contracorriente, pues empiezan a aparecer nuevos servicios. ¿Por qué? Pues porque si un contratista hace un proyecto llaves mano y el cliente no tiene la oficina técnica suficiente para controlar y seguir ese proyecto, pues resulta que a veces se encuentra con que está cediendo demasiado poder al llavemanista. Y entonces aparecen otros servicios como la ingeniería de la propiedad o el project management o el project monitoring, que los hacemos los ingenieros sin entrar a valorar, a hacer realmente técnicamente el trabajo que hacíamos antes de hacer físicamente los proyectos, sino más bien entramos a supervisar lo que hacen otros, a controlar plazos, a controlar calidad, a controlar costes. Como consecuencia de todo esto, realmente la conclusión que nosotros sacamos es que gran parte de los servicios que las ingenierías vendíamos se han convertido ya en una commodity en la que lo único que cuenta es el precio. Es muy difícil diferenciarte diciendo que tú eres un especialista en proyectos de baja tensión. Como tú en el mercado habrá 50.000. Entonces, los clientes de eso pues se fijan en el precio y poco más. Entonces, en ese ambiente poco se puede hacer. Por completar un poco la situación actual en España, esto lo conoceréis todos, nos lo han contado 1000 veces, esa es la tasa de crecimiento del PIB, la interanual en rojo y la intertrimestral en las barritas grises. Como veis, en el 2005 estamos en una zona bastante estable, con crecimientos del 3-4%, que siguió durante el 2006, incluso 2007, y luego la caída que hubo, ¿no? Fue en ese momento cuando pues todo el mundo se dio cuenta de dónde estábamos, el mercado se redujo drásticamente y no había trabajo para nadie, y entonces la gente empezó a decir que había que salir fuera. Nosotros habíamos empezado a salir en el 2005, o por lo menos teníamos la intención y estábamos haciendo las cosas necesarias para salir en el 2005. Después del 2009 se ha producido una pequeña recuperación mínima y ahora estamos otra vez pues en un punto bastante bajo. Esto es España. Hemos tenido en España la costumbre de compararnos con Europa, y entonces comparándonos con Europa pues nos ponemos a llorar todos juntos y ya está, porque realmente la situación en Europa es la misma, ¿no? No ha habido mucha diferencia. Entonces, bueno, pues si nos queremos ver reflejados aquí y decir es que todo el mundo está muy mal, no se puede hacer nada, pues si con eso nos quedamos tranquilos, pues ahí nos quedaremos. Pero ¿qué ha pasado con el mundo? Pues en el mundo ha sido radicalmente distinto. Las dos anteriores gráficas eran de tasa de crecimiento. Esta es realmente del PIB total, tomando el año 2005 como base 100, para que se vea realmente la diferencia. La línea verde es la línea de España y la línea roja es el PIB de todo el mundo. No estoy ciertamente muy seguro que los datos sean exactos, los he sacado del Banco Mundial y de Google Data, pero tampoco me interesa demasiado que sean exactos, sino simplemente que se pueda ver las diferencias, ¿no? En el año 2008 hubo una crisis en todo el mundo, eso es cierto, pero en el resto del mundo duró un año y aquí seguimos metidos. El resto del mundo se recuperó rápidamente y empezó a crecer otra vez a unas tasas muy altas. No sé si eso es sostenible o no sostenible. No sé si China seguirá como comprando deuda a Estados Unidos o no, si Brasil seguirá tirando como tira o se va a hundir también con un problema similar al de España. Pero la realidad es